Este programa llega a ti gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Tú también puedes apoyar nuestros contenidos ingresando a ángeles.nuevotiempo.org. En un mundo desafiante, nosotros decidimos ir contracorriente. Aquí hablamos de desafíos, de fe y de cómo mantenerse firmes cuando todo te empuja en otra dirección. Bienvenidos a este espacio donde enfrentamos las tentaciones, crecemos en la fe y aprendemos juntos a nadar contra la marea del mundo. ¿Listos para desafiar la corriente? Entonces, ¡que comience el viaje! Hoy vamos a responder a la pregunta que quizás te ha quitado el sueño. ¿Dios tiene un plan, incluso para mí? Porque es fácil creer que Dios tiene planes con la gente importante o con los que parecen tener su vida resuelta, pero ¿qué pasa contigo si te sientes estancado? ¿Qué pasa contigo que sientes que no tienes grandes talentos? ¿O crees que ya fallaste demasiado? Hoy vamos a ir contracorriente para decirte que Dios no hace producciones en serie. Él hace piezas únicas. Así que quédate, porque hoy descubriremos que tú no eres un accidente. ¿Qué te parece eso? Espectacular, pues, estimada Nori. O sea, yo creo que sí hay accidente. Y yo que te iba a saludar como una pieza única. ¿Ya? Media abstracta. Amigos, que yo soy media una abstracta, pieza única. Yo soy una pieza única. En desarrollo, pero... Un gran saludo, queridos amigos y amigas. Bienvenidos todos a Contracorriente, el programa que tienes que estar compartiendo por las redes sociales, enviando el link, enviando el enlace, al menos a aquellos quienes están viendo y escuchando a través de YouTube, y también a aquellos quienes están escuchando por radio, enviar ese WhatsApp al grupo de la iglesia, de la junta de vecinos, al grupo familiar, diciendo: ya comenzó nuestro programa Contracorriente. Nori, estimada Nori, amiga mía Nori, nosotros que nos conocemos hace tanto tiempo. ¿Cómo qué año nos conocimos? Como el 2016. 17. Que llegué yo a este país. Sí, y llegaste ahí a la radio igual. A la radio. Llegaste a Radio Nuevo Tiempo. Septiembre de 2017 llegué a Radio Nuevo Tiempo. Los estudios centrales estaban en otro lugar de chiquitita. Sí, sí. ¿Tú alguna vez sentiste que Dios estaba llamando a todos menos a ti? Ay, sí. No, sí. Y de hecho, las personas en quienes veía que Dios ya tenía un plan, un propósito, o que había llamado, eran personas como topísimas. Sí, un Manuel Adasme cualquiera. No, jamás. Pero de estos que pasan siempre al frente, en la iglesia, claro, que cantan, que tocan, que... medio histriónicos. Son perfectos. La hacen todas. Sí. Y yo... O sea, no. ¿Sabes qué, Nori? Oye, y un tema es igual, ¿eh? ¿Será que algunas veces vemos por ese tipo de características que una persona tiene un propósito? ¿Será así realmente? O sea, porque tal vez porque es histriónico es que tiene su propósito resuelto. No. Pero así lo vemos, porque a mí me pasa lo mismo. Pero ¿sabes qué? Cuando yo pensaba y reflexionaba en esta pregunta, yo... creo que no lo he sentido. O sea, siempre supe que el Señor tenía un llamado para mí. Y tal vez tiene que ver un poquitito con eso también, en que yo era como medio histriónico. En Chile se dice florerito de mesa. Ya. Yo era el que pasaba adelante Pero yo creo todo. que las personas me consideran así en todo caso, a veces. Sí. Como florerito de mesa. Sí, eres una Esta florerito tiene de que mesa. bañarse en todos los charcos, una cosa así. Pero en realidad no es... porque uno lo busque de esa manera, un canapé. Están todas las fiestas. No. Pero yo creo que es una necesidad que, dadas nuestras personalidades, particularmente yo siento la necesidad de apoyar, de aportar, de ayudar, sin que me lo pidan. O sea, no de manera entrometida, que se escucha raro, sino que yo no puedo ver que hay una necesidad y nadie está haciendo nada. Oye, eso me inquieta. De paso, quiero mandar un saludo a otro florerito de mesa, Gerson Estrada. Nuestro ¡Grande Gerson! Te echamos de menos, Gerson. ¿Será que caemos mal los floreros? No, yo creo que sí. No El problema con los floreros de mesa, estimada Nori, creo yo, capaz que alguno puede tener una opinión distinta, es que la gente o te quiere o no te quiere. Es como bien... claro. O sea, le puedes caer muy mal. Extremista. Claro. No hay punto medio. Exacto. Pero ¿sabes qué? Yo creo que siempre
yo sentí que el Señor tenía un llamado para mí. Siempre sentí que el Señor tenía algo distinto, diferente, algo especial para mí, incluso en la enseñanza media, incluso en la enseñanza básica. Creo también que eso tiene relación con cómo fui criado por mis padres. Pero hubo un momento en la historia de mi vida en donde las posibilidades, porque normalmente esto lo ligamos con cosas en la iglesia. Normalmente lo ligamos con predicar, cantar, etcétera, etcétera. Hubo un momento en mi vida en donde yo me sentí medio invisible en la iglesia. Ya. Y eso que, repito, yo soy florito de mesa, soy muy bueno para hablar, para predicar, pasar adelante. A mí me encanta, hay dos cosas que me encanta hacer en la iglesia. Una es moderar, animar, presentar personas y todo eso. Yo siento Anfitrión. Anfitrión, claro. Iba a decir animador, pero a algunos no les gusta mucho que lo mencione de esa manera. Y lo otro que me gusta, que tiene relación también con aquí, es dirigir cantos. Yo no canto muy bien. ¿Qué? Amigo, jamás te he escuchado cantar. No, es que yo no canto tan bien, pero me encanta así como, vamos hermano, no se escucha, vamos, más fuerte. Eso me gusta, creo que hay que ser sinvergüenza para eso. ¿Ya? Sinvergüenza de no tener vergüenza. Ya, okay. que se entienda así de mejor manera. Pero hubo un momento en mi vida en donde yo me empecé a sentir un poco más invisible. ¿Por qué? Porque se me empezaron a abrir muchas puertas afuera de la iglesia, y mientras más se abrían puertas afuera de la iglesia, menos las puertas más se cerraban en la iglesia. Yo hubo un tiempo que fui bien revolucionario en el liceo, en la enseñanza secundaria. Entonces era presidente del centro de alumnos, presidente de la provincial de estudiantes secundarios, salíamos a protestar, salíamos a marchar, nos tomábamos liceos, etcétera, etcétera. Pero cada vez que uno salía más en esas cosas, salía más en el diario, salía más en las noticias comunales, provinciales, más se cerraban las puertas, porque como este joven que está allá en el colegio haciendo una revolución va a venir acá y nos va a hacer un desorden acá. Claro. Y cada vez que se me cerraron más las puertas en la iglesia, más se empezaron a abrir afuera. Incluso en algún momento se me dio la posibilidad de ir a estudiar una carrera en relación a la política, más que en la iglesia. Bueno, terminé siendo pastor de paso. Pero ¿saben qué? Y creo que ha sido algo reiterativo en los programas que hemos tenido, porque me gustaría hacerle ese llamado también a la iglesia. El llamado a abrir las puertas a los jóvenes, abrir las puertas a esos chicos que están buscando ese propósito que Dios tiene para sus vidas. En nuestras iglesias necesitamos gente que se maneje en los audios, que reciba, que recepcione, gente que ayude en cada una de las áreas de la iglesia, y nosotros como iglesia debemos hacerlo, debemos prepararnos para aquello. En cierta oportunidad, trabajando como capellán en el CEALA, de paso saludo a todos mis amigos del CEALA, nosotros hicimos un programa muy hermoso, muy lindo para los estudiantes. Los chicos salieron contentos, alegres, y de repente se me acerca una inspectora y me dice: pastor, oiga, mire el programa que hizo, muy bonito y todo lo que usted quiera, pero ¿qué pasa cuando llevemos a estos jóvenes a la iglesia? ¿Qué pasa cuando llevemos a estos jóvenes al sábado de la mañana y se den cuenta que el programa no es tan histriónico, el programa no es tan bonito, el programa... pero es que ahí queda su responsabilidad, inspectora o mi hermana en este caso, porque ahí también nosotros tenemos que poner nuestra parte, y cada una de nuestras iglesias, cada una de nuestras congregaciones deben ser una iglesia o un lugar propicio para poder desarrollar el plan que Dios tiene para nuestra vida. O sea, y si hay alguien que está buscando un propósito, si hay alguien que está buscando un plan o el plan de Dios para su vida, el lugar propicio que debes acudir debe ser la iglesia. Debe ser la congregación, debe ser un lugar donde se dé las cosas y las características para que Dios te pueda hablar finalmente. Oye, ¿sabes que hay un versículo en Efesios capítulo 10, dice, capítulo 2, versículo 10, dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y aquí la palabra hechura en el original griego es poema. Mira. O sea, tú eres un poema de Dios. Bueno, pues, ¿cómo voy yo a venir a decirte eso? Confírmame tú más bien que en griego es esa palabra. Te dejo esa tarea, amigo. Sí. Confirmar que la palabra hechura significa... ¿En qué libro está?
en Efesios, En Efesios, capítulo 2, versículo 10. Y lo cual quiere decir que tú eres el poema de Dios. Él puso rima, él puso ritmo, puso sentido a tu vida incluso antes de que nacieras. Y eso pasa también cuando nosotros le hacemos creer a las personas que solamente eres valioso cuando estás en todo. Claro. Cuando te haces notar. Y hay personas de carácter. Mira, yo te voy a poner un ejemplo y perdón la autorreferencia, pero mi esposo. Yo nunca había conocido a una persona tan callada. Y yo soy escandalosa. Todo el mundo sabe que yo soy un poco escandalosa. Pero mi esposo tiene una cantidad de talentos, una cantidad de dones, Sí. una cantidad de cualidades que el que lo conoce personalmente dice, wow, Cristian ¿No? es un tesoro. Y además de aquellos dones y talentos que tiene, una persona humilde, simpática, cercana. En Chile se dice, date con una piedra en los dientes. Deberías darte con una piedra en los dientes. Pero es así. Entonces, a veces tendemos a creer que solamente las personas que son más aparatosas, más vistosas, se llevan el mejor plato. Y no, amigo. Amiga, si tu autoestima está un poco por el suelo, o si estás pensando por un momento que Dios se olvidó de ti porque no tienes X o Y talento que ves en otros, déjame decirte que Dios puso en ti otros talentos que tú deberías usar para su obra, para cumplir su misión, y que no necesariamente están relacionados con estar enfrente todo el tiempo. Exacto. Imagina, para crear una película, por ejemplo, hay personas que están detrás de bastidores y son los que hacen el trabajo más fuerte. Exacto. Incluso en la mayoría de las ocasiones. Entonces, no te dejes guiar solo por lo que ves, sino confía en que Dios tiene algo mejor preparado, incluso para ti, que te sientes que estás por allá escondidito. Y es que sentirse invisible no significa ser irrelevante. Mi abuelita, por mucho tiempo, ella se dedicó a hacer el aseo en los baños de la iglesia. Eso hacía ella. Ese era como ella aportaba, así era como ella ayudaba. Y la verdad es que yo nunca vi que alguien le agradeció ni nada. No es que lo estaba buscando, pero a uno como nieto, que uno ve el esfuerzo que hay detrás de aquello, dejar de lado su casa para ir a hacer el aseo y todo el tema, nunca vi como alguien le agradeció algo, hasta que un día ella no pudo más. No pudo ir más a hacer el aseo a la iglesia o a los baños. Y ahí, claro, ahí la gente se desesperó. Ahí la gente llegó el sábado y se dio cuenta que estaba desordenado, que no estaba hecho el aseo. Y se dieron cuenta lo importante que tiene y lo relevante que tiene aquello. En la Biblia nosotros vemos muchas de las personas más usadas por Dios se sentían comunes, pequeñas, Estaba descartables. pensando en eso, justamente porque si hiciéramos algo como el casting de Dios, ya, ¿a quién vamos a escoger como faraón precisamente? Ya, no. ¿A quién vamos a escoger como libertador de Israel? Claro, A un tartamudo claro. que iba a hablar con el faraón. Si tuviéramos que Un escoger a asesino. quién iba a derrotar a Goliat, a un gigante, Claro. el más chiquitito de la manada, Ajá. un Manuel. Gracias. Un Manuel. Bueno, no, porque la Biblia dice igual que David era rubio y era era guapo. atractivo. Sí, No, por no. eso yo me siento con No David. calza, amigo, no Sí. calza con el perfil. Gedeón, cuidaba ovejas. Gedeón. O sea, Sí. se escondía para no ser un guerrero. Entonces, cuando nosotros creemos que Dios está buscando a los más calificados, entra uno de esos versículos como cuando Samuel Sí, fue veía a los buscar hermanos, David. claro. Él veía a los más, el más alto, el más imponente, Claro. el más esto, el más aquello. Pero ahí entendemos que Dios no mira lo que ve el hombre. Exacto. Dios ve el corazón, así que confía nuevamente. Así es. Amigos, ¿saben qué? El llamado de Dios rara vez llega con una claridad así total, así como tú tienes que hacer esto y después esto. No viene con un mapa, no viene con una fecha, no viene con instrucciones completas a seguir. El llamado de Dios tiene que ir con un primer paso. Y en ese primer paso, y a ratos también con errores, te vas a ir percatando y vas a ir viendo cómo el llamado se va a ir haciendo vivo en tu vida. Y lo otro que se me venía a la mente, Nori, es que a veces pensamos que el llamado o el propósito de Dios es la profesión.
que el propósito de Dios es lo que yo estudié o lo que yo voy a estudiar. Que, ojo, puede ser en algunos casos, pero no necesariamente es así. Yo no sé, Nori, qué es lo que quiere el Señor conmigo, pero me ha salvado de tantas cosas. Bueno, imagina, yo siempre digo, yo estudié Derecho. Sí. No tengo nada que ver con lo que me dedico, con mi ocupación actual. Y uno ha descubierto propósitos incluso más grandes que aquello para lo que siempre te preparaste. Ujú. No quiere decir que haber estudiado una cosa no haya formado parte del plan. Tal vez sí forma parte del plan. Porque te sirve y te da herramientas para otras situaciones. Pero cuando miras dónde estás y volteas hacia atrás, dices, wow, el plan de Dios estaba mucho mejor. Sí. No sé si te ha pasado, Nori, alguna vez que has llegado a algún lugar o se han dado las cosas, llegas a aquel lugar y no querías estar en ese lugar. No. Y mire, voy a abrir mi corazón con esto también a riesgo de que no vuelva más al programa. En todos los capítulos corre el mismo riesgo, pero por si acaso. cuando llegué como capellán al CEALA, yo no soy una persona muy de campo. ¿Qué es el CEALA para quienes Centro no conocen? Educacional Adventista de Los Ángeles. Ya. Es el colegio adventista más grande de Chile. Más Ya. de 1.800 alumnos, Santos internados, residencias, un lugar natural, hermoso. Te vendió el colegio. Piscinas, Lo vendió. pantallas LED, 2 gimnasios, o sea, ¿Y hay un sillas para templo sentarse? hermoso. Hay sillas para No sentarse. te puedo creer. ¿Piso para caminar? Hay piso para No caminar. te puedo creer. Hay Imperdible el CEALA. aire para respirar. No puede ser. Pero ¿sabes qué? Llame ya. Yo no soy muy de campo. Y el Ya. CEALA queda, vamos a Retirado. ponerle unos 20 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles. En realidad son 17 más o menos. Y yo no me gusta mucho el campo. Soy una persona alérgica. Se levanta un poquito de polvo, polen. Yo Y achú. no empiezo inmediatamente a estornudar. Voy acercándome. Y repito, yo era una persona que yo soy más de ciudad. Así lo decía yo, lo planteaba yo. Voy y acercándome al lugar en donde yo iba a vivir finalmente, se me va la señal del celular. No tenía internet, no tenía wifi, no llega fibra óptica. Y ahí dijiste, ¿es realmente lo que Dios quiere para mí? No estoy entendiendo, Señor. Acá, decía yo. Y lo único que escuchaba en la noche eran los grillos y las vacas. Maravilloso. Pero para mí era horrible. Para mí era malísimo. No. Yo después llego a trabajar con adolescentes, que tal vez es un área que la gente dice, Manuel, le va súper bien con adolescentes, con jóvenes, porque predico muchas veces para ellos. Pero una cosa es predicar, ir una semana, hablarles 45 minutos, 40 minutos, y después dejarles de hablar, pero seguir con ellos conversando más y Claro. más y más, no es lo mismo. Ya. Y ¿sabes qué, Nori? Hoy en día yo amo al CEALA. O sea, yo ojalá estar 4 años más en ese hermoso lugar. Confirmo, porque no para de hablar de su lugar. Yo ojalá, no sé, para la próxima voy a venir con una polera del CEALA, porque le voy a hacer promoción. El CEALA para mí es la mejor institución, el mejor lugar a donde el Señor me podría haber enviado. Pero eso lo veo ahora. No cuando se me Claro. fue la señal del celular Claro. hace tiempo atrás. No cuando Entonces, escuchabas a los grillos. Claro, no cuando escuchaba los Pero había grillos. que tener paciencia en ese proceso para poder entender qué había detrás de. Así es. Y paciencia es lo que queremos que tengas ahora, durante la música. Sí. Así que tómate tu tiempo, piensa un poco, mira hacia atrás. Considera todas las cosas buenas que Dios ha hecho, aunque a veces el panorama sea un poco brusco. Y permítete confiar en que Dios tiene un plan, sí, incluso para ti. Dios, frente a tu inmenso amor, mira mi frágil corazón, muéstrame ya tu voluntad. Oh, Dios, cúbreme hoy con tu unción, úsame para proclamar liberación, restauración. Liberación, restauración. Voy a cumplir tus planes, contar las buenas nuevas, sanar las
tenemos el privilegio de ser las manos de Dios, abrazando y amando a todo el mundo. Dios, frente a tu inmenso amor, mira mi frágil corazón, muéstrame ya tu voluntad. Oh Dios, cúbreme hoy con tu unción, úsame para proclamar liberación, restauración. Liberación, restauración. Voy a cumplir tus planes, contar las buenas nuevas, sanar las almas en dolor. Voy a romper cadenas, al cautivo liberar, a cualquier lugar, en tu nombre voy a cumplir tus planes, contar las buenas nuevas, sanar las almas en dolor. Voy a romper cadenas, al cautivo liberar, a cualquier lugar, en tu nombre iré. Y en tu nombre Amén. ¿Para qué vine al mundo? ¿Por qué quiso Dios que naciera? ¿Será que Dios me conoce? Hoy puedes responder estas y otras preguntas con la nueva revista Esperanza Yo en el Universo. Revista completamente ilustrada, a colores y preparada para ti que eres joven. Pídela gratuitamente en estudielabiblia.com. Lo reitero, estudielabiblia.com. Hermosísima canción la que escuchábamos. Y lo hermosísimo que puedes hacer también Sí exagera. ¿Por qué exagera? Porque me encanta exagerar. Bueno, aunque lo que viene a continuación es extremadísimamente bueno. Es exagerable. Y es que tienes que hacer tu solicitud right now. In ¿Ya? this moment. En portugués, ¿cómo sería? ¿Qué cosa? Es como ahora mismo. Agora. Agora mesmo, tem que Agora fazer, mesmo. tem que solicitar. Você tem que pegar você... Como se diz O teu celular. Celular. Tomar WhatsApp. Pegar WhatsApp. Mejor en español, por Y favor. hacer tu solicitud de El Material. La revista que es totalmente para jóvenes. Yo en el universo. Así es. Sí, tienen que solicitarlo totalmente gratuito, especialmente para aquellos amigos quienes están buscando su propósito, aquellos quienes están buscando que el Señor les hable. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Bueno, tienen que solicitar ese material. Y para aquello, contáctate a nuestro WhatsApp, más 569 64 8080 88. Más 569 64 80 80 88. No hay excusa. No, Ya Manuel dijo que era gratuito. Gracias, por supuesto, a las Ajá. donaciones de nuestros ángeles. Grande, ángeles de esperanza. Así es. Inscribite ya, llama No. ya. Oye, ¿por qué me sale como argentino? No Siempre esa entiendo. parte. Te sale como argentino. Bueno, aquellos quienes están viendo y escuchando por YouTube, están viendo ahí el material arriba de la cabeza de Nori. Por ahí está. Es mi corona. En el universo. Ahí está. Así. Así que bueno, corre la voz. Así que, bueno, y lo otro que no quiero dejar pasar la oportunidad de invitar a nuestros amigos a que sean un nuevo ángel de esperanza. Contáctense al mismo WhatsApp, ese número que es como medio mágico, más 56964 8080 88. Ay, cha, cha, cha.
El chichichi. Chichichichi. 188. Sí. No, y además siempre la directora de la radio me reta que lo digo muy... Lo dice muy rápido. Ay. Y las personas que están escuchando por primera vez van más 569. Ay, Pero bueno. pero bueno, ese número es como medio mágico, porque todo lo que tú necesites o quieras en contacto con Nuevo Tiempo, Es ahí. ese es el número. Así que ahí quedó. Y bueno, estábamos conversando sobre el plan que Dios tiene incluso para ti. Sí, para ti que te sientes insignificante, para ti que sientes que no tienes ningún talento, que sientes que no tienes ningún don, que a veces has dicho, ya, pero ¿qué ve Dios en mí? ¿Para qué va a querer? Efectivamente, Dios tiene un plan. Y yo quiero contarte un dato curioso. Se me olvidó el dato curioso darlo al inicio del programa. Pero ya, Imagina. Espera, partamos de nuevo, grabemos todo. No, todo de nuevo. El punto es que hasta los gemelos más idénticos, con mismo ADN, con mismo todo, tienen huellas dactilares diferentes. Ujú. Tienen huellas dactilares diferentes. Y no solo eso, sino que tu lengua también tiene una impresión única. Nadie tiene ¿De una verdad? lengua similar a la tuya. Nadie. Y científicamente esto quiere decir que no hay nadie como tú en la historia del universo. Aunque físicamente se parezcan, Ujú. tu huella dactilar es diferente, tu lengua es diferente. Y eso es, entonces, digno de hacerse la pregunta, ¿por qué Dios se tomaría el tiempo de hacer a alguien tan único? Así es. Y Dios no va a gastar tiempo en alguien que no considera que vale la pena. Así que si el Señor se tomó la molestia de diseñarte de forma irrepetible, vas a creer que no tiene un plan para ti. Ajá, con dones, con talentos, con una forma de ver la vida en esa familia, justamente con todos esos desafíos que soportaste. Es porque el Señor algo tiene y un propósito, porque ese también es un tema, como que nosotros creemos que deberíamos tener el mismo propósito del pastor que lo contó el sábado en la iglesia, y deberíamos hacer lo mismo, y así mismo va a ser nuestra historia de amor, y así mismo va a ser todo. Pero no. Ese es uno de los motivos por los cuales las personas dudan que hay un plan para ellos. La comparación. Porque nosotros tendemos a creer que solo el popular y el talentoso es el que Dios tiene un plan reservado para él. Otro de los motivos por los cuales dudamos es el peso del pasado. Pensar que Dios canceló, entre comillas, su plan para nosotros porque pecamos y porque arruinamos entonces Claro. el plan que Dios tenía. Pero, amigo, no es esto un incentivo para que cometas errores, pero Dios podría incluso usar esas malas decisiones que tomaste y transformarlas si en ti hay un verdadero arrepentimiento. Transformarlas para un propósito mayor. Y también la trampa de lo ordinario. Dios se especializa en usar lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Ujú. Tu plan quizás no es ser famoso, sino tener la respuesta a la oración de alguien más. La Biblia dice ahí en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Amigos, el plan existe incluso cuando nosotros no lo entendamos. Y aquí es un tema, porque muchas veces se me ha preguntado, Manuel, ¿por qué si tenemos un Dios de amor, hay tantas desgracias y pasan tantas cosas malas en el mundo? Y aquí hay varias cosas que yo respondo. Esa no es la temática hoy, de paso. Podríamos tomarla en algún momento. Pero esa no es la temática hoy. Pero uno de los puntos a considerar es que si nosotros pudiésemos entender la mente de Dios, si nosotros pudiésemos entender lo que Él tiene para nosotros, sería un Dios muy pequeño. Sería un Dios limitado. Exactamente. Y finalmente Él es un Dios ilimitado. Es un Dios que es todopoderoso, que todo lo sabe. Y cómo Él no va a saber también lo que es bueno para nosotros. El plan en el cual nosotros nos vamos a desempeñar de la mejor manera y de la mejor forma. Así es. Pero también hay pasos, porque Ya. ¿cuál es la gracia de nuestro programa? No es presentarte el problema, sino, además de reconocer el problema, encontrar una solución. Exacto, sí. Y esas soluciones, a medida que las vamos conociendo, nos damos cuenta que van contracorriente, precisamente. Contracorriente de todo lo que el mundo arrastra, y que como cristianos tendemos a ser los raritos, tendemos a ser ese pececito que va al contrario de donde está el resto del cardumen. Sí. Entonces,
¿Cuáles son esas verdades que deberías tener en tu corazón para cuando te sientas insignificante? Primero, te comparto, amigo, ahí tú me complementas. Tu valor no es por lo que haces, sino por quién eres. Sí, porque si nosotros decimos, y en algún momento lo hablamos en otro programa, si nosotros decimos que somos algo que no somos, nos va a costar muchísimo. Nos va a costar muchísimo hacer y cumplir finalmente un propósito que Dios tiene para nosotros. Nosotros podemos aparentar tener un propósito. Podemos decir que tenemos un propósito. Pero si nosotros realmente no estamos de buena manera con el Señor, si es que realmente no es así, eso no se va a dar. Y lo otro, si es que aún así nosotros seguimos avanzando en aquello y luchamos en pos de un propósito que tal vez no es el propósito para nosotros, vamos a sufrir. No nos va... Porque el Señor tal vez no nos tenía preparado aquello. Ahora, ojo, el Señor se ocupó un burro, puede ocupar hasta ti, Nori. Hasta ti, amigo. Entonces, eso tal vez, y ahí entraríamos en otro tema, pero aquí en lo ideal es no... Tenemos que presentarnos tal cual somos ante el Señor y también ante las personas para que el propósito real en nosotros se pueda hacer presente. Así es. Y el punto de partida yo creo que ni siquiera sé si lo estás considerando, porque si a ti te preguntan quién eres, ¿tú qué respondes? Yo soy Manuel. Eres Manuel, pero en realidad tú eres Manuel, hijo del rey. Tú eres hijo del rey de reyes y señor de señores. Entonces, ¿qué legado tiene un hijo de un rey? ¿Qué herencia tiene un hijo de un rey? Tiene un universo entero de herencia. Entonces, créete el cuento. Tu valor no es por lo que haces, sino por quién eres. Eres hijo del rey. Segunda verdad. Y finalmente, disculpa, Nori, que antes de terminar. Y finalmente ese valor te lo va dando el Señor. O sea, porque es una especie de título que Él pone sobre ti. Fuimos hechos a su imagen, a su semejanza. O sea, eso debería causar algo en nosotros. O sea, eso va intrínseco. O sea, va desde ya. Desde ya, ¿viste? O sea, ya está. Y en segundo lugar, no estás tarde. El plan de Dios no tiene fecha de vencimiento. Ahora, puede haber decisiones que tomamos que entorpecen ese plan. Pero si por algún motivo tú estuvieses dispuesto a permitir que el plan de Dios se cumpla en tu vida, no tiene fecha de vencimiento ese plan. Moisés empezó su gran misión prácticamente a los 80, por ahí. Que uno siempre cree que Moisés era 80, treintón. 90, claro. No sé, tenía 30 años cuando lo llamaron. No, ya eran hombres hechos y derechos. Exacto. Entonces, no pienses tú que estás tarde. Sí. Me gustaría también dar un tips, un consejo ahí para empezar a descubrir el plan de Dios. No nos comparemos. No, lo dijimos hace un ratito, pero... libera eso. Sí. No, ya suelta. El plan de Dios para ti no se parece al de otras personas. Puede tener ciertas similitudes, pero no es el de otras personas. Va a tener sus matices, va a tener su forma. Y es más, el Señor utiliza cada uno de los momentos tristes y difíciles en nuestra vida como potencial finalmente para poder llegar a otro grupo de personas. Y eso es maravilloso. No, y cuando te fijas, cuando tú aprendes a abrazar ese plan que Dios tiene para ti, lo amas con locura. Sí. Es como, wow, esto es demasiado para mí, realmente ni siquiera lo merezco. Entonces, cuando tú te dejas sorprender por Dios, ahí realmente vas a ser más feliz, incluso, diría yo. Y en tercer lugar, empieza donde estás. El plan de Dios para ti hoy puede ser simplemente ser un buen estudiante, ser un buen padre, ser un buen hijo, un buen amigo, pero los grandes planes se construyen con pequeñas felicidades. Sí, yo creo, Nori, que hay que obedecer en lo pequeño. Ahí cuando aparentemente no estás cumpliendo el propósito, pero tal vez estás avanzando. O, por otro lado, muchos quieren recibir el gran llamado y de un momento a otro ir y liberar al pueblo de Israel con miles de personas, pero sin pasar por el desierto, sin pasar por el momento de purificación, sin pasar por el momento tal vez difícil que hubo que enfrentar, que tal vez no es, espero que se escuche bien, instagramiable, tal vez no es fotografiable, tal vez no es algo que tú subirías a las redes. Es el momento de dolor, es el momento de tristeza, es el momento donde el Señor te habla de una manera especial y distinta y diferente. Pero muchos tal vez sueñan con el momento donde van a ir y van a predicarle a 2.000 personas y no. El Señor también, o sea, para llegar a aquello es que primero debemos pasar
por los momentos difíciles o incluso por aquellas cosas diarias y cotidianas también. Exactamente. Así que confía. Mira, este programa yo creo que va a estar más cortito. Va a estar más cortito, pero el secreto es no sentirse insignificante. Dios tiene un plan para ti. No necesariamente todos debemos tener los mismos talentos. El cuerpo está conformado por distintas partes. Ujú. Y todas esas partes tienen una función, pero precisa. Hasta el meñique. Ujú. Hasta el dedo chico del pie también tiene una función. Confía en que Dios tiene un plan para ti, aun cuando tú te sientes poca cosa. No eres poca cosa, eres hijo del rey. Sí. Hasta Manuel es hijo del rey. Imagínate. Imagínate. Así que, amigo, Dios tiene un plan para ti también. Gracias. Nori, Dios no improvisa personas. Así es. Así que para usted, amigo, amiga, tampoco. El Señor no está improvisando con usted. Y lo otro, no eres invisible para Dios. Ujú. Aunque te sientas invisible en algún momento en la universidad, en el colegio, en la iglesia, para Dios no lo eres. Así que avancemos. El plan de Dios no siempre se va a revelar así con mapa y escrito en algún lado, pero ese plan se camina. Así que tenemos que seguir avanzando en pos del plan y propósito, el gran propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así es. Y ya está dicho. Que Dios te bendiga y por supuesto ve allí contracorriente, sin dudarlo, porque Dios te llamó para un plan maravilloso. Sigue en sintonía, por supuesto, de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Chao, chao. Chao, chao.